Vamos a otras informaciones. El Ministerio del Trabajo informó que más de 66.000 empresas se han acogido a la Ley de Protección del Empleo, de las cuales el 1% corresponde a grandes compañías. Además, hasta el 16 de abril se registraron más de 118.000 solicitudes por el seguro de cesantía, lo que representa un alza de más de 20% respecto al igual periodo del año pasado. Analizamos el escenario laboral y cómo se ha visto afectado por el coronavirus a esta hora junto a Orompelo Palacios, académico de Derecho Laboral de la Universidad Andrés Bello. Muchas gracias por acompañarnos, muy buenos días. Buenos días, don Nicolás. A ver, primero que todo, con el balance, con las cifras que se entrega por parte del Ministerio del Trabajo, ¿cómo evalúa usted, Orompelo, lo que ha sido la puesta en marcha de esta Ley de Protección del Empleo? Bueno, es una ley bastante compleja en una situación más compleja aún como la que estamos viviendo. Creo yo, en lo personal, después de haberla estudiado, de ver cómo se ha ido desarrollando en este breve tiempo, debemos pensar que las leyes generalmente se valoran en un espacio mucho más largo de tiempo. Acá estamos con esta contingencia. Creo que es una ley aceptable que permite o busca mantener la continuidad fundamentalmente de la relación laboral, echando mano a los recursos que estaban detenidos ahí no detenidos, pero que tenían otra finalidad, evidentemente, del seguro de cesantía. Creo que las cifras son las... No podíamos esperar otra cosa, ¿no? Claro, pero en ese sentido, cuando se promulga la ley, cuando se discutió también, habían algunos sectores que llamaban la atención y la prealerta, podríamos decir, por la posibilidad que este beneficio que va, ha dicho el Ejecutivo, a los trabajadores pudiera ser mal usado, especialmente por empresas de gran tamaño, con espalda, que se aprovecharan de esto. Uno ve por la cifra, un poquito más de un 1% son grandes empresas, entonces, ¿de alguna manera se descarta ese temor que se dio al inicio? Yo creo que no. Yo creo que descartarlo sería demasiado optimista. ¿Por qué? Las cifras han demostrado, los hechos han demostrado que muchas empresas a las cuales no estaba destinada esta legislación han intentado o han echado mano a ella, ahí está el 1%. Creo yo que las empresas, o sea, hemos vivido épocas de relativa bonanza, llevamos un mes y medio, desde un poquito más de un mes desde la declaración de la emergencia. Creo que muchas empresas actuaron precipitadamente velando por sus propios intereses y pasando un poco por arriba de los intereses de los trabajadores. Ahora, también hay empresas que han señalado que la situación de debilidad financiera o debilidad estructural que tienen no es solamente explicada por este COVID-19, sino que hay que pensar antes lo que sucedió con los efectos desde el 18 de octubre con el estallido social. Sí, es una realidad innegable los efectos que produjo el estallido social, pero yo diría que el estallido social afectó fundamentalmente a la micro, a la pequeñísima empresa. Lo vemos en el sector comercio fundamentalmente, porque las grandes empresas lo que sufrieron fue un periodo en que los trabajadores quizás pudieron tener problemas para acceder a sus puestos de trabajo, pero a mí no me parece que el estallido social haya sido un elemento. Influye, pero no tan determinante como es ahora el COVID-19. Sí. En ese punto, quería llevarlo a lo que son las sanciones. Efectivamente, la fiscalización a una empresa que no cumple con los requisitos o que hace mal uso de este beneficio para empleadores y empleados puede arriesgar. ¿Usted cree que son suficientes? Son bastante duras estas sanciones que están contempladas en la ley. Sí, son duras. El problema está que la situación de emergencia que nos hace vivir también afecta a los organismos fiscalizadores, claro. A la Dirección del Trabajo, que desde antes del estallido social con la emergencia, sus capacidades fiscalizadoras, como en general de todos los organismos fiscalizadores en nuestro país, es bastante limitada. El problema en nuestro país yo creo que es la poca existencia de organizaciones sindicales fuertes que pudiesen actuar como contrapeso. ¿Cómo podrían actuar de contrapeso en ese sentido, don Pedro? Eso daría para es un tema tan complejo, sí. Porque la finalidad de la organización sindical, justamente como hemos dicho, es contrapesar el poder que tiene el empleador en la conducción de la relación laboral. Por lo tanto, mediante la presión ejercida por los propios trabajadores, lícitamente se podría haber contrarrestado y actuando como facilitador de la fiscalización de la Dirección del Trabajo, que no tenga que llegar la Dirección del Trabajo a foja cero a fiscalizar, sino que, por ejemplo, una organización sindical les presente un informe
informe detallado. Para entenderlo, digamos que la presión que tiene organización sindical actualmente no va más allá de la denuncia, de entregar los antecedentes, no puede generar una etapa previa para evitar justamente llegar a ese punto, ¿no? Exactamente, exactamente. Es lamentable porque la voz de la Central Unitaria de Trabajadores, que es el organismo reconocido por la OIT, poco se escucha desde el estallido social y ahora también con el coronavirus. ¿Cómo evalúa usted, don Pelo, en su experiencia laboral, la situación de quienes no tienen que llegar a esta ley de protección del empleo? Me refiero al teletrabajo, que justamente es una alternativa para mantener el vínculo laboral, para mantener desde las empresas los grados de productividad, que obviamente no llega al 100%, pero logra mantener en algo. Este teletrabajo que también hace tiempo que se quiere implementar. Y aquí estamos en una prueba de fuego, porque evidentemente desde el punto de vista de los horarios, de cuánto tiene que estar pendiente el teletrabajador o teletrabajadora, está generando un escenario nuevo para lo que se va a venir luego de la crisis y cuando se quiera retomar evidentemente esta situación del teletrabajo. Sí, el teletrabajo debemos recordar que se menciona por primera vez en nuestra legislación en el año 2001 con la ley 19.759, estableciéndonos en el artículo 22 como una de las prestaciones de servicio exceptuada de la limitación de jornada. Claro. 2001, ahí quedamos. Fue la única norma que había. Y entiendo, perdón, pero que ahí ¿sí? Se define lo que es teletrabajo, pero no se genera un marco normativo para regular el teletrabajo. Mira, diría yo, Nicolás, ni siquiera se define. Lo único que dice el artículo 22, inciso cuarto, es que están exceptuados de la limitación de jornada los trabajadores que presten servicio mediante medios informáticos de telecomunicaciones, punto. Ya. No hay ninguna regulación, no hay nada. Y pasan desde el 2001, ¿no es cierto?, una cantidad apreciable de años, y ahora con la emergencia se reactiva este proyecto de ley que estaba en el Congreso y se saca bastante rápido. No me parece malo en términos generales, tiene por supuesto algunos defectos incluso de forma, pero en relación a su pregunta, es una situación nueva. El teletrabajo en algún momento en la década de los 90 en Europa se llegó a hablar del fin de la oficina. Ya no iba a ser necesario que los trabajadores fueran a la oficina, pero ahí también las leyes tienen que tomar factores psicológicos, sociológicos, culturales que están ausentes. Me refiero a la necesidad de las personas de tener contacto con sus compañeros de trabajo, asistir, salir de la casa, que son los aspectos que, de acuerdo a mi experiencia, sí, dentro de la cual me incluyo, yo también estoy recluido en mi casa trabajando, se echa de menos, podríamos decir. Son cuestiones como fácticas, pero que no dejan de ser importantes. Ahora, en ese sentido, perdón, la norma también a don Pelo le falta determinar lo que sucede y más bien hacer la diferencia entre sectores productivos, sectores laborales unos de otros, una mirada más bien generalista. Sí, es que es una ley que sale de emergencia. Ahí hay que distinguir entre lo que es teletrabajo propiamente tal, el trabajo a distancia por estos medios informáticos de telecomunicaciones, de lo que es el trabajo a distancia. El teletrabajo, evidentemente, en general, no sé si habrá alguna actividad tecnológica ahí productiva que se pueda hacer por estos medios, va a generar, evidentemente, este nuevo escenario. La ley le falta, le faltan varias cosas, está pendiente el reglamento. De todas maneras, ¿qué pasa con un accidente de trabajo, por ejemplo? ¿Qué pasa si me paro a buscar un café y me caigo por las escaleras? Sí. Vamos a considerar que un accidente de trabajo o un accidente común. El tiempo de trabajo, a pesar de que la ley habla de un tiempo mínimo de desconexión de 12 horas, es donde incluye esas 12 horas. Desde las 10 de la noche, de las 10 de la noche a las 10 de la mañana, claro. Desde las 10 de la mañana a las 10 de la noche, y hago a la persona a trabajar en la noche. Son muchos aspectos que van a tener que afinarse y que van a generar un nuevo paradigma, van a generar un cambio quizás, pero yo diría en las relaciones más que productivas de producción propiamente tal, en las actividades más administrativas que se puedan realizar por este medio. Vuelvo a quienes no tienen la opción de teletrabajo y por eso termina siendo la población laboral más vulnerable, y me quiero quedar con la situación del empleo informal, el boleteo. Van a haber medidas que se tienen que anunciar en los próximos días, se están afinando por parte del gobierno. ¿Cómo cree usted que desde la autoridad se tiene que abordar ese segmento que es bien relevante porque son millones de trabajadores en Chile? Sí, ese
ese es un tema. Si ya el teletrabajo, las nuevas condiciones de trabajo en el sector formal constituido, es complejo. Imaginemos lo que significa para un sector informal que está abandonado, hablando de los trabajadores a honorarios, como se les llama, ¿no es cierto?, donde muchas veces desde el propio Estado se ve que hay trabajadores que prestan servicio durante largos periodos sin ningún tipo de protección, esperando una boleta de honorario. Es un sector que la regulación pasa más allá incluso de la situación de contingencia que estamos viviendo. Ujú. También, más allá de el apoyo o transferencias directas que se tengan que establecer para estos trabajadores, hay que poner el foco, ¿cree usted, don Pelo, en la regulación, en también la seguridad social, que ya es muy baja, casi mínima en el empleo informal? Evidente, pero ese es un trabajo, diría yo, lo que quise decir, es un trabajo de más largo plazo. Sí, claro. O sea, hay que enfrentarlo ahora, partir enfrentándolo. A lo mejor esto se presenta como una oportunidad para realmente visualizar la situación de estos trabajadores que prácticamente son informales. O sea, aunque yo le preste servicios a una empresa con boleta de honorario, como te decía, al mismo Estado, lamentablemente el Estatuto Administrativo permite la contratación de trabajadores a honorarios, le pone condiciones, pero que muchas veces no son Claro. cumplidas por la misma autoridad. Aquí no solamente hay que pensar en el trabajador informal como el que está vendiendo en la calle, por ejemplo, es solamente uno. Exactamente. Estoy completamente de acuerdo, Nicolás. Aquí la informalidad abarca mucho más que la persona que uno puede ver en esas condiciones de trabajo autónomo, vendiendo, prestando precarios servicios. Pero con su experiencia, ¿usted cree que se ha informado, se ha difundido bien los alcances de esta ley de protección del empleo que empezábamos esta conversación sobre cómo acceder, sobre temas tan importantes como, por ejemplo, cuando un trabajador accede a esta ley de protección del empleo, se suspende el contrato, se suspende el vínculo laboral, no se le puede obligar a trabajar, por ejemplo, que es uno de los detalles que se ha reiterado bastante del Ministerio del Trabajo. ¿Se está teniendo consideración y las personas están entendiendo ese tipo de elementos? Yo creo que hay una pequeña gran confusión. Creo que se han hecho los esfuerzos para difundir los alcances de la ley, pero como toda ley es difícil para la gente entenderla, y hay una vez más hecho en menos la existencia de organizaciones sindicales o de trabajadores o incluso ONG que pudieran asumir esta función y explicarle a la gente, a los trabajadores en general, cuáles son los alcances y qué es lo correcto y qué es lo que no, una aplicación incorrecta de la ley. Claro, bajar la información en ese sentido. Don Pelo Palacios, muchísimas gracias nuevamente por esta conversación con Canal 24 Horas. Que tenga buen día. Muchas gracias a ustedes. Buen día también. Nos vemos. Hasta luego. Internacional.